Sí, bueno, señalar que no es la primera vez que debatimos sobre la ley ante ayuntamientos del PP, señalar que este ayuntamiento, en su momento ya de debate y en su aprobación, se sumó a la iniciativa que en aquel momento el Grupo Socialista, Izquierda Unida, UPyD y el Grupo Mixto firmaban en el Congreso de los Diputados, firmaban un recurso de inconstitucionalidad, y junto a algunas comunidades autónomas y más de 3.000 ayuntamientos, este ayuntamiento se sumó a ese recurso de inconstitucionalidad y ya estamos viendo sentencias. La última o una de las últimas conocidas fue la que firmó la Junta de Extremadura, por la que ya se reconoce la inconstitucionalidad de esta ley. Recordar que igualmente hace un año presentábamos una moción conjunta solicitando la derogación de esta ley y en ese sentido reconocemos que se admitiera nuestra pequeña enmienda de adición, haciendo un poco recordatorio de esto, y por lo tanto, y antes de entrar en los acuerdos concretos, recordar que este ayuntamiento ha insistido e insiste en lo pernicioso y perjudicial de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, solicitando la derogación de la misma. Y sobre la moción que hoy debatimos y mediante la cual se viene a solicitar que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, las entidades locales. Lo que se viene a pedir aquí es la posibilidad de que las entidades locales puedan reinvertir su superávit. Pues imagínense una situación, no hablo de familias o de Estado, una ciudad que tiene necesidades sociales acuciantes que atender y dinero para hacerlo. Pero hay una ley que solo le permite destinar una cantidad ínfima a esas carencias. Bueno, pues dejen de imaginárselo, porque eso es una realidad. Ese es el caso, por ejemplo, de Valdepeñas como el de otros muchos ayuntamientos, que registra a ejercicios cerrados un superávit en los últimos años, pero se ve vetado por esa regla de gasto. De la reforma del artículo 135 de la Constitución española, llevada a cabo en agosto del 2011, nació un año más tarde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Públicas. Esta ley se consagraron los principios convencionales de estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales que deben respetar todas las administraciones públicas españolas, salvo la Seguridad Social. Es a la única que no se le somete esta ley, con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas. Las tres reglas fiscales de las que se hacía antes mención, las tres reglas fiscales de oro, la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la regla de gasto. En la ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrara alguna de las tres normas, la Administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un plan económico financiero que no es otra cosa que comprometerse a modificar los ingresos y los gastos de los siguientes ejercicios para volver otra vez al redil, para volver otra vez a cumplir con esos preceptos fiscales convencionales. Las dos primeras, de las que antes he aludido, el tope de déficit y la deuda, eso ya existía. Eso no es novedoso. O sea, ya se controlaba desde el Estado el déficit y la deuda. Llevaba tiempo recogidas en la legislación española. Pero fue la tercera, la de la regla de gasto, que vincula a los ayuntamientos principalmente, la novedad. Y esa regla de gasto consiste en que ninguna administración puede incrementar su gasto público en un porcentaje superior al que se estima que crecerá la economía española. Es decir, por poner una cifra en concreto, si se calcula que el PIB español va a crecer un 2% en este 2017, el gasto público del 2017 no puede ser superior en un 2% al que se ha realizado en el año anterior. O sea, si en el año anterior hemos gastado X, aunque nos sobre dinero, no podemos gastar el año que viene ese dinero si superamos lo que se prevé que aumente el PIB del Estado. En consecuencia, esta regla lo que viene a anclar es el gasto público. O sea, lo que viene es a sujetar el gasto público, que no haya mayor gasto público en un futuro, limitando cualquier posible incremento al crecimiento estimado de la economía española y no, por ejemplo, a lo que pudieran permitir sus propios ingresos. O sea,
no nos beneficia que nosotros tengamos un ahorro neto o que gestionemos bien, porque nos impide que nuestros propios ingresos los podamos invertir en políticas sociales, como decía antes. La regla de gasto, en general, salvo nosotros que aquí, que la vamos conociendo ya por lo que cuando llega el debate de presupuestos o cuando llega el debate de tasas o en el debate económico del Salón de Pleno, no es la más conocida principalmente por los ciudadanos de la calle, porque esta solo afecta a las administraciones públicas que tienen un déficit muy reducido o incluso superávit, y que estas son las minoritarias. Para las otras, para las que tienen un gran déficit, ya está el tope de déficit y la deuda. O sea, estas, a quien viene a sujetar, es incluso a esas, a las que la están haciendo las administraciones que están haciendo bien su trabajo. Las administraciones que tienen un déficit notable, las mayoritarias, lo que son las comunidades autónomas, lo que es el Estado, lo que son los grandes ayuntamientos de este país, esas ya vienen contenidas por las dos primeras normas señaladas, tope de déficit y de deuda, ya que estas obligan a reducir el gasto público hasta que se acabe respetando los límites marcados. En definitiva, y lo que viene esta moción a señalar es quitar esa regla de gasto que pone en jaque, y así lo hemos dicho muchas veces, principalmente a los ayuntamientos, que en ningún caso son los ayuntamientos ni han sido los que mayor deuda ha generado en todas las administraciones públicas del Estado. O sea, la deuda de los ayuntamientos es minoritaria comparada con la deuda que han generado otras administraciones, limitando los gastos de una administración, llámese Ayuntamiento de Valdepeña, que pudiera estar perfectamente saneada o con un déficit más o menos manejable y que puede llevar a cabo nuevas o mejores políticas, más inversiones, más transferencias corrientes, mayor política de personal. Es decir, como hemos dicho ya en numerosas ocasiones en este mismo Salón de Pleno, la ley antiayuntamientos, primero, secuestra la voluntad popular y la elección de los gobiernos municipales, es decir, porque da lo mismo que los ciudadanos elijan un gobierno que quiere invertir en políticas sociales si hay una ley de rango superior que no le deja. Por lo tanto, está secuestrando la voluntad de los ciudadanos. Consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones de las entidades locales, al santificar esa estabilidad presupuestaria como el principal rector que debe presidir las actuaciones de nuestra Administración. Y muy por encima, y en lugar de situar, como nosotros consideramos, la atención a los ciudadanos, que es lo que debería estar por encima de cualquier regla, la atención a los ciudadanos y la calidad en la prestación de los servicios como objetivo máximo al que deberíamos regirnos. Y por todas estas razones, y por las ya exprimidas en anteriores debates cuando hemos solicitado la derogación de la ley, vamos a votar a favor de la propuesta presentada. Gracias. Y se ha hablado, sobre todo desde el Partido Popular, de la importancia y lo prioritario que es acabar con el déficit por encima de cualquier otra consideración. A mí me parece que es un dogma muy neoliberal y hacen bien en defenderlo y en situarse en esas posiciones. Nosotros decimos que el déficit es una herramienta. El déficit no es malo de por sí. Puede ser fatal, ¿no? Depende del origen que genera ese déficit. Y creemos que no es lo mismo el déficit que proviene de aeropuertos sin aviones, o que viene de bancos sin dinero, o que viene de autopistas por las que no circulan coches, ¿no? O que vienen de gestiones de ayuntamientos como el de Valencia o de gestiones de ayuntamientos como en el de Madrid. La última noticia conocida es la gestión de la M30, por ejemplo, ¿no? Eso no genera ningún tipo de actividad económica, nada más que el peletazo inmediato y ya. Que se lucren unos pocos en ese momento y ya, ¿no? Ese no es el déficit que nosotros consideramos, no es el déficit que deriva de un estímulo económico. Nosotros consideramos que generar inversiones para generar empleo, ¿no?, es el prioritario, ¿no? Y en ese sentido, en este segundo, creemos que es el necesario, ¿no? El primero es el que nos han acostumbrado en los últimos años desde el Partido Popular. Y ese es el modelo que nosotros también pretendemos combatir. O sea, que se genere un déficit para pegar pelotazos y que luego tengamos que ir todos a
pagarlo. O sea, que rescatemos a las cajas públicas gestionadas por el Partido Popular en su inmensa mayoría y que luego tengamos que ir a rescatarlo los ciudadanos normales. La ley de estabilidad lo que hace es caminar en el sentido contrario al que nosotros consideramos que debería transitar. Con los datos que tenemos, estamos 8 puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos sobre el PIB. 6 puntos menos en gasto público sobre el PIB. Y muy lejos, y esta ley de estabilidad lo único que hace es empeorar ese problema. Que no lleguemos a generar ese gasto público y que no nos situemos y que vayamos siempre por detrás de la media europea. La recuperación económica de la que se está hablando siempre y en estos últimos años, lo hemos visto en estos últimos años electorales, ¿no?, como un mantra, lo de la recuperación económica, ¿no?, que debemos conocer y respetar y creer y que, bueno, pues siempre quien lo está pasando mal se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Esa recuperación fundamentalmente restringida al ámbito macroeconómico, ¿no?, y dopada por factores externos como es la devaluación del euro en los últimos años o la depreciación o deterioro de la moneda o muy especialmente por las inyecciones de dinero multimillonario al Banco Central Europeo. Eso es lo que ha hecho que esas macrocifras económicas hayan parecido que, pues, que estamos en esa pequeña recuperación. Pero si trasladamos los datos a los beneficios sociales, a lo que es la mayoría social, a lo que son los ciudadanos de Valdepeñas, ni la gente trabajadora, ni la gente normal y corriente, al contrario, creo que siguen en una situación cada vez peor. Por lo tanto, consideramos que hay que invertir en ellos y, por lo tanto, ese superávit hay que corregirlo e invertir en ello. Y no defender un déficit no tiene que ser lo prioritario, cuando hay gente que lo pasa mal en la calle. No podemos defender eso cuando hay gente que lo pasa mal en la calle. Yo creo que lo prioritario es la vida de la gente, con una política adecuada. Esto no significa estar a favor del derroche, pero sí una política adecuada de estímulo, de crecimiento económico, paso a paso, que vaya corrigiendo ese pequeño déficit, que lo vaya solucionando, pero sobre todo a acabar con el déficit que supone dejarse a la mayoría social, a la mayoría de los trabajadores por el camino. Por lo tanto, insistimos, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos, proponemos y creemos y apoyamos que la revisión de esta norma es la que se podría eliminar esas sanciones abusivas que la ley de estabilidad incluye para los ayuntamientos que quieren y pretenden, y así lo han hecho algunos. Este no lo ha hecho, pero hay ayuntamientos que, jugándosela las sanciones, ya han invertido su superávit. Se podría permitir que las entidades locales y las comunidades autónomas pudieran usar el superávit, cuando las tuvieran, las que lo tengan, para mejorar las prestaciones sociales, mejorar los servicios sanitarios, la educación, en definitiva, para hacer servicios públicos más cercanos a la ciudadanía, que además estamos convencidos que generan empleo de proximidad, que es el empleo que en los pueblos se consolida. Gracias.